Capítulo 12. Vilcapugio y Ayohuma. Una tarde andaba yo tratando de individualizar una pulga que me picaba la oreja izquierda cuando vi unas siluetas que se acercaban a la carrera. Eran Yunque y un miliciano que venían corriendo hacia mí. ¿Qué les pasará a estos?, pensé. «Vení, ayudanos», me gritó Yunque cuando pasó junto a mí. «Uno de los nuestros está en problemas». Corrí detrás de ellos. Subimos y bajamos un par de montañas bajitas y llegamos a la entrada de un desfiladero que era un lugar perfecto para una emboscada. Nos metimos sigilosamente. A ambos lados había paredes de piedra verticales que eran imposibles de escalar. Después de avanzar unos metros miré hacia atrás y vi que varios perros cerraban la entrada. Entonces observé que Yunque me miraba con los ojos entrecerrados. De repente sentí un ladrido que me pareció familiar. Era un pedido de auxilio. Y ahí lo vi. En el centro del desfiladero había un grupo de 5 lobos que tenían acorralado a alguien. Los perros que había visto en la entrada ya estaban a nuestras espaldas y éramos muchos más que ellos. Me adelanté y les ladré a los lobos, que desviaron sus ojos amarillos de la presa y nos observaron con detenimiento. Yo amagué a atacarlos y en un segundo desaparecieron. De un salto me subí a la piedra que había protegido al acorralado y no pude creer lo que vi. Era Independencia, muerto de susto y temblando como una hoja. «¿Qué haces acá?», le dije. «¿Dónde están tu madre y tu hermano?». «Es una larga historia», me respondió. Volvimos al campamento. Ya estaba todo preparado para emprender el viaje hacia Potosí. Manuel había dado la orden de avanzar hacia el Alto Perú para acabar con los realistas. Yo tan tranquilo creyendo que Connie y mis hijos estaban a salvo en Buenos Aires pasando una plácida temporada junto al riachuelo, y resultó que los habían descubierto en el barco y a mitad de camino los habían tirado al agua. Nadaron hasta la costa como pudieron y empezaron a caminar sin saber a dónde ir. Deambularon durante meses medio perdidos por la pampa hasta que llegaron a un pueblo en el que los habitantes eran fanáticos de las carreras de perros. Así que ni bien los vieron, los tomaron prisioneros y obligaron a Connie y a Libertad a correr carreras contra su voluntad. Por suerte, Independencia no tenía pasta de corredor y lo soltaron por ahí. Y tuvo la fortuna de cruzarse con una columna de soldados que marchaba desde Buenos Aires a sumarse al ejército del norte. Entonces buscó la manera de unirse a la caravana con la idea de encontrarme y pedirme ayuda. Después de muchas peripecias y de casi ser devorado por los lobos, finalmente estaba conmigo. Esa misma noche, echados al calor de un fuego, planeamos cómo rescatar a Connie y a Libertad. Tuve que armarme de coraje para decírselo a Manuel al día siguiente. Me lo pasé buscando el momento preciso. Cuando lo vi solo, sentado bajo un árbol pensando quién sabe qué estrategias y haciendo dibujos con un palito sobre el piso de tierra, nos acercamos con Independencia. Se sorprendió al reconocer a mi hijo. No hicieron falta muchos ladridos. Manuel entendió enseguida lo que nos preocupaba. Nos dio unas palmadas en el lomo y nos dejó ir. Mientras nos alejábamos, sentí que lo estaba traicionando. Temí por su vida y por el resultado de la campaña independentista. Pero Manuel era grande y se las podía arreglar perfectamente sin mí. Pensé, ¿o no? Nos llevó muchos días llegar a las inmediaciones de Rosario. A pesar de la tristeza y la preocupación que nos embargaba, fue lindo recorrer ese largo camino junto a mi hijo. Nos dio la oportunidad de conocer bien nuestros olores. Nos alejamos del río tierra adentro y llegamos al pequeño poblado. No eran muchas casas, pero a medida que íbamos metiéndonos por sus calles, nos llamó la atención la cantidad de gente que iba y venía. Después comprendí que era uno de esos días que los hombres llaman domingo, y que todos esos gauchos venían de otras localidades a apostar en las carreras de perros. Independencia me condujo hasta una ranchería donde tenían prisioneros a los corredores.
Detrás de sus gruesos barrotes de madera daba pena ver a los pobres canes echados en el piso de tierra esperando a ser llamados para correr. Revisamos todos los corrales, pero ni Connie ni Libertad estaban por ningún lado. Pusimos en acción nuestras narices y al cabo de un rato identifiqué el hermoso perfume de mi amada Connie. Sigilosamente seguimos el rastro que nos llevó hasta un campo de pastos bajos, donde estaban reunidas un montón de personas, paradas una al lado de la otra formando una especie de U. Entonces los vimos. Libertad y Connie estaban atados a una misma correa que un hombre sujetaba en sus manos. Los gauchos gritaban enloquecidos, mostrando sus billetes, y otro hombre los recolectaba. «Es ahora o nunca», le dije a Independencia. «Cuando los suelten, yo corro tras ellos, y vos corre hacia los corrales a liberar a los demás perros. Ni bien hayas abierto todas las jaulas, volá hacia el lado del río y ahí nos reunimos. ¿Está claro?» Uno de los hombres sacó a una liebre de una jaula tomándola de las orejas. La mostró a la multitud. La acercó a las narices de los perros y la soltó. La pobre liebre empezó a correr como si fuera lo último que haría. A unos pocos metros, algo se le interpuso en el camino y dio un gran salto. Y en ese momento, el hombre que sujetaba a Connie y a Libertad los liberó con un movimiento de la correa y salieron corriendo detrás de la liebre. «¡Ahora!», le grité a Independencia, que salió volando hacia las jaulas. Yo empecé a correr tratando de cortar camino para poder alcanzarlos, pero iban tan rápido que me parecía imposible conseguirlo. Por suerte, la liebre dobló hacia el lado en el que yo estaba y solitos vinieron hacia mí. Esperé a que llegaran a mi posición y empecé a correr más rápido para ponerme a la par de ellos. Cuando me alcanzaron les ladré con toda mi fuerza, pero ellos estaban como enajenados y no me oían ni me veían. Entonces tuve que tomar una resolución extrema. Me les crucé en su camino. Me atropellaron y los tres volamos por el aire. Cuando entendieron lo que había pasado y vieron que había sido yo, el escollo, se pusieron muy felices, pero a lo lejos vi que varios hombres montaban sus caballos y ya galopaban hacia nosotros. «¡Al río!», les grité, y corrimos como locos en esa dirección. A lo lejos vi un campo de maíz y pensé que escabullirnos por ahí sería una buena estrategia. «¡Síganme!», les grité. Nos metimos entre las plantas de maíz, que eran muy altas, y corrimos dando unas cuantas vueltas para despistarlos, tratando de hacerlo sigilosamente para no delatar nuestra posición. Llegamos a un borde del sembrado y agachaditos escapamos hacia la costa del río. Cuando llegamos, nos esperaba Independencia junto a una perrita muy joven y hermosa. «Crucemos el río», les dije. «Al otro lado vamos a estar a salvo». Pero el río en esa zona era muy ancho, casi parecía un mar, y por poco no nos ahogamos. Por suerte se nos cruzó un camalote, al que pudimos subir, y nos llevó aguas abajo, apaciblemente, durante todo un día y toda una noche. Lástima que tuvimos que bajar para buscar algo de comida, porque si no hubiésemos podido seguir navegando hasta Buenos Aires. El resto del viaje tuvimos que hacerlo caminando. En un poblado nos enteramos de que los patriotas habían sido derrotados en el Alto Perú, en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, lo que me llenó de tristeza. Esa noche sentí mucha culpa. Si yo hubiera estado ahí, tal vez las cosas habrían sido de otra manera. Solo esperaba que Manuel estuviese bien.